Aunque suelo referirme a personas que quieren escribir, creo que este tema es aplicable a muchos aspectos de la vida. Y lo contaré a través de una historia personal. Cuando cursaba mi segundo año universitario, me vino a la cabeza una gran idea para una novela. Era una de esas ideas que te acompañan todo el día, desde que te levantas hasta que te vuelves a acostar. Así que me propuse escribir algo de una vez por todas. A diferencia de mis intentos anteriores, esta estaba más desarrollada. Tenía mejores personajes y un universo con potencial para llegar a ser atrapante. Pero no sabía por dónde empezar. Siempre había pensado que era fácil, pero aún así no sabía cómo hacerlo. Lo intentaba de una forma y luego lo tachaba. Lo intentaba de otra y nuevamente lo borraba. Estuve en eso por semanas y lentamente comencé a notar el surgimiento de una extraña sensación. Una sensación de que algo me faltaba. Para salir de este trance y facilitar un poco las cosas, se me ocurrió desarrollar un esquema de personajes. Quiénes eran, qué hacían y cómo se relacionaban entre sí. Algo muy recomendado dentro del mundo literario, así que supuse que era un buen punto de partida. Cuando terminé, aún lo sentía insuficiente. No lo entendía. En mi cabeza la idea sonaba bien. Tenía tantas escenas perfectamente construidas. Lo único que faltaba era empezar a escribirlas, pero lamentablemente no sabía cómo. Estuve meditando en esto por meses, años incluso, hasta que de pronto me hice la pregunta que debía haberme hecho en un comienzo. ¿Qué quiero contar? Y entonces entendí que mi idea era tan solo una suma de cosas pasando. Carecía de toda profundidad y no tenía ningún hilo narrativo que enlazara las distintas tramas que había elaborado. Con esto concluí que aún me faltaba mucho conocimiento para empezar a escribir ficción. Tenía las ganas, pero aún me quedaba un largo camino. Uno que me llevaría a estar 100% listo para empezar. Una vez más comenzó a pasar el tiempo, pero ahora me estaba educando de manera más eficiente, así que eso me tranquilizaba. Cada mes que pasaba sin escribir, me consolaba a mí mismo diciéndome esto. Debo estar completamente listo para empezar a hacerlo. Cada vez que intentaba escribir algo, sentía esa misma sensación de que algo me faltaba, de que aún no estaba lo suficientemente instruido para crear buenas historias. Sentía que tenía que seguir estudiando las formas literarias para no cometer ningún error en mis futuras historias. Ingresaba a internet con el fin de encontrar a más personas que se sentían como yo, y por suerte las había. Descubrí también muchos sitios web y perfiles en redes sociales que compartían información útil y educativa para aspirantes a escritores, pero nunca se acababan. Cada vez que aprendía algo, otra cosa que ignoraba aparecía en el camino. Una vez que la estudiaba, emergía otra más, y así eternamente. Me sentía en un bucle. Pensaba que nunca iba a terminar de estudiar todo lo necesario para dedicarme a escribir, hasta que un día, no hace mucho, me puse a pensar en todo esto. ¿Qué significa estar 100% listo? ¿Se puede llegar a estar así? Y recordé una frase que antiguamente me dijo un buen amigo. Uno nunca está listo. Las cosas llegan y el momento otorga. Cuando me lo dijo no quise aceptarlo. En ese momento aún pensaba que uno debía llegar a estar completamente listo para ejecutar tareas a la perfección. Pensaba que cualquier persona que había triunfado había tenido que llegar a ese punto antes de poder alcanzar la victoria. Para mí no existía el ensayo y error. Errar estaba prohibido. Todo lo que hiciese debía salir perfectamente a la primera. Y no lo sabía, pero ese pequeño pensamiento me frenaba con una fuerza increíble. Como decía, y por suerte, no hace mucho me acordé de mi amigo y de esta frase, y logré darme cuenta de lo equivocado que estaba. Con esto no quiero que piensen que las reglas literarias no importan y que los talleres de escritura no sirven. Lo que quiero transmitir es que por más conocimiento que podamos ir acumulando, nunca vamos a estar verdaderamente listos para nada. Podemos tener tendencias y talentos en algunas áreas, pero el talento pocas veces es bueno por sí solo. La dedicación y la disciplina aplicadas a ese talento hacen que podamos ver los frutos de este. En otras palabras, solo la práctica, la perseverancia y la capacidad para reconocer las faltas nos van a permitir llegar lejos. Mi desacierto fue pensar que estar listo era lo mismo que estar preparado. Y la verdad es que son cosas muy distintas. Podemos prepararnos para una prueba, pero nunca vamos a estar realmente listos para ella porque no sabemos con exactitud qué nos van a preguntar. Del mismo modo, podemos prepararnos para ser los mejores escritores, y por supuesto que esto ayuda, pero nunca vamos a estar 100% listos para hacerlo porque no sabemos lo que eso significa, y menos si nunca escribimos. La teoría ayuda y la admiro muchísimo, pero abarcarla totalmente no es una tarea sencilla,
sobre todo si estamos esperando lograr eso para empezar nuestros proyectos. La solución que más me ha servido no tiene tanto que ver con estudiar, aunque nunca recomiendo dejar de hacerlo, sino que es algo que debiésemos hacer todos los días si de verdad deseamos ser escritores. Y con esto me refiero a leer. Leer distintos autores, leer distintos géneros, leer sus estilos, leer cómo describen a sus personajes, qué omiten, qué destacan, leer cómo estructuran los actos, leer cómo generan tensión, leer buenos diálogos, leer malos diálogos. Todo se reduce a esa simple acción. Así aprendemos mejor. Tenemos el ejemplo frente a nuestros ojos y sabemos identificar qué cosas funcionan para nosotros y qué cosas no. Además, podemos aplicar esas mismas fórmulas a nuestros propios relatos. Por supuesto que con la cuota personal de originalidad y evitando el tan temido plagio. Ahora sé que en mi caso, el intento fallido de escribir no fue únicamente por mi falta de conocimiento, sino porque aún no leía todo lo que tenía que leer. No tenía referencias de buenas historias, no conocía tantos autores y nunca había leído para comprender los detalles que anteriormente mencioné. Me faltaba mucho de teoría, pero me faltaba mucho más de lectura. No esperes saberlo todo, no porque sea poco probable que lo alcances, sino porque el tiempo pasa muy deprisa. Si realmente quieres ser escritor, escribe mucho y lee mucho más aún. Esto es lo que más aconsejan los grandes autores, y por algo lo hacen. Y recuerda esto: las aves nunca saben que pueden volar hasta el día en que lo hacen por primera vez.